Bueno, disculpen los inconvenientes y ciertas desprolijidades. Estoy conociendo la tecnología a través del celular y en la computadora al mismo tiempo. Eso me ha traído ciertas complicaciones. Espero que de a poco en los grupos donde los compartí, que son los grupos de interés, que me interesa llegar a dos tipos de grupos, específicamente de artes marciales, de Aikido, y en los grupos de masculinidades, de construcción. Espero que mientras empiezo haciendo la charla al inicio de la presentación, se vayan sumando. Y si no, bueno, la charla quedará, espero, grabada. Veo si puedo editarle todo el comienzo de tanta espera. Bueno, por si hay gente ahí que no me conoce, y como corresponde, voy a empezar con la presentación. La charla se va a dividir en 4 partes. La presentación con una pequeña autobiografía. Después una primera parte específica que seríamos una respuesta a la pregunta ¿por qué artes marciales y violencia de género? Después una segunda parte que sería violencia de género, que es específicamente, tratando de en ese punto de tratar, digamos, de ser lo más respetuoso y conciso, y me explayaré en base a mis limitaciones y del ser conocimiento sobre el tema. Como para generar, digamos, una cierta identificación y un interés. Hay mucho material como para seguirse informando sobre eso. Mi interés es básicamente, digamos, identificarla para saber por qué podemos trabajar. Y la última parte es qué podemos hacer, digamos, desde las artes marciales con respecto, vamos, a la violencia de género. Bien, sin más, inicio con la presentación. Bueno, mi nombre es Hernán Cabrera. Nací en la ciudad de Tandil. Y bueno, empecé ahí en el año 2000 a formarme en la práctica del Aikido. Bueno, me dediqué muy asiduamente a la práctica del Aikido. Y en un momento también trabajé de seguridad en el ámbito, vamos, de la nocturnidad, cuando ya llevaba un cierto tiempo practicando, y eso por necesidades económicas. Lo cuento porque eso también es parte, digamos, de cierta formación, porque me llevó a entender la violencia, digamos, de distintos ámbitos. La práctica del Aikido, como muchos, ingresé con interés, digamos, de aprender a defenderme. Inmediatamente, digamos, en la práctica del Aikido empiezo a descubrir que hay mucho más para pulir y trabajar. Y bueno, eso me llevó a interesarme en la filosofía oriental, y también poco a poco también me fue llevando a interesarme en la filosofía occidental. Eso como que fue dándome un interés a través de la práctica del Aikido, que tenía que ver con el hecho, vamos, del arte marcial como una forma de construir una personalidad y un ser humano mejor, ¿no? Diría, una construcción más sana del ser humano. El hecho, digamos, de cuando empecé a trabajar en la nocturnidad, empecé a ver la violencia, a trabajar, digamos, en un contexto, digamos, a veces donde con mucha confrontación, mucho conflicto, y me llevó, vamos, a tener que ir ampliando mis conceptos acerca, digamos, de lo que es el manejo sobre la conflictividad. Pero descubrí también en esa práctica que el aspecto, vamos, de la violencia en lo físico es una última instancia, que hay toda una serie de escaladas que van llevando a eso. Y eso me llevó a seguir trabajando en lo que después, con la ayuda de mi compañera de Moira Goldenhop, que por ahí está viéndome, beso, a escribir un libro, editar un libro que se llama Pensar Aikido, donde justamente trato de trabajar y de identificar cómo es que se va dando esa escalada de violencia. De ese libro voy a hacer un poquito, vamos, de autorreferencial, y voy a robar un par de textos para leer, como para poner en contexto, vamos, de por dónde viene el abordaje de la cuestión de las artes marciales y la violencia de género. Bueno, con ese interés de formación
me capacité, digamos, y también trabajé como capacitador para personal del CAP, para personal de nocturnidad. Y me interesó mucho el aspecto, digamos, del lenguaje no violento, era una de las materias. Trabajando en el lenguaje no violento es una de las formas donde se puede llegar a resolver situaciones conflictivas sin tener que llegar a situaciones confrontativas. Y bueno, a partir de ahí también tuve la oportunidad y la suerte de formar también a la policía comunal en algún momento. Y después muchos de los más gratificantes fue también poder dar clases una vez que ya estaba acá en la Ciudad Azul, donde empecé a dar clases. Tengo un dojo, digamos, de Aikido que en el año 2009 se inauguró acá. A partir de estar viviendo acá en Azul, bueno, empecé a frecuentar más en aspectos, digamos, de infancias en estado, digamos, de vulnerabilidad y demás, y bueno, entonces armando talleres, también talleres para mujeres, más ahora, sobre resolución de conflictos. Y bueno, todo eso fue dando como un montón de bagaje como para seguir explorando. Y bueno, aquí nos encontramos en este momento, donde ahora voy a explayar un poquito más acerca de por qué las artes marciales no tienen por qué ignorar, digamos, la cuestión de la violencia de género. Para eso me voy a referenciar y voy a leer un capítulo de Pensar Aikido, este librito, está aquí, que junto con mi compañera lo editamos. Se llama Pensar Aikido, del conflicto de diálogo. Y voy a leer el primer capítulo, que se llama Aikido, un arte marcial, breve reseña de una contradicción. Y dice así: cuando en algunas ocasiones me ha sido formulada la pregunta ¿qué es el Aikido?, me he tentado a responder únicamente un arte marcial. Una respuesta que debería bastar para describirlo, si no fuera por los preconceptos que se han ido adheriendo a la expresión arte marcial a medida que fuera popularizándose en el mundo occidental y moderno. Siendo consciente de esta dificultad, por lo usual resuelvo describir algo de las particularidades filosóficas y técnicas del Aikido, y finalmente me dispongo a invitar a la práctica como único método de ir conociendo un poco de la infinita vastedad que resulta ser un arte marcial. Sin embargo, en esta ocasión intentaré ir un poco más allá en el uso del texto para responder dicha pregunta. Y definitivamente considero imposible que llegue a dar una respuesta unívoca. Quizás caiga en contradicciones, posiblemente cometa errores, y finalmente deje a quien me lee o me escucha en este caso con más dudas que al comienzo de su lectura, de modo tal que probablemente no le quede más recurso que acercarse a la práctica si aún persiste en responder a la pregunta ¿qué es el Aikido? Un dicho popular afirma: desde que se inventó la pólvora se terminaron los artistas marciales. Si bien es cierto que cuando a finales del siglo XIX el avance de la técnica militar volvió obsoleta la lucha cuerpo a cuerpo, las artes marciales se encontraron en la necesidad de ser repensadas, por encontrarse obligadas a salir del aspecto puramente pragmático de los métodos de combate y hacer valer sus otros saberes, transformándose en vías de desarrollo personal. Este proceso en el que surgen artes marciales como el judo o el kendo, por ejemplo, al distanciarlas del utilitarismo en que se encontraban y redescubrirlas en un nuevo campo indefinido, me hace pensar en un verdadero renacer de las artes marciales. Dicho de otra manera, el avance de la técnica bélica, la invención de la pólvora, no termina con las artes marciales, sino que las recrea. Lejos de haber vuelto obsoleta la práctica de las artes marciales, fue el condicionamiento necesario para dar lugar a un nuevo nacimiento. Continuando esta serie de eventos que hacen el resurgimiento de las artes marciales, en Japón durante la primera mitad del siglo XX va tomando forma el arte marcial del Aikido. Su creador, Morihei Ueshiba, hizo cuerpo la contradicción de ser un perfeccionista de las artes marciales, de las artes de combate, al practicar no solo artes marciales tradicionales, sino también, además, siendo instructor del ejército imperial, e incluso haber participado en el frente de la guerra chino-japonesa. Al mismo tiempo de estar profundamente motivado en la búsqueda de una relación existente entre lo humano y lo divino, formando parte de la secta Omoto de inspiración Shinto, y al colaborar en la creación de comunidades en contacto directo con la naturaleza. De esta contradicción surge el Aikido, un arte marcial que intenta volver a reencontrar lo humano con lo divino, al hombre con la naturaleza, al cuerpo con la mente. Al volver a mencionar que la invención de la pólvora actuó como disparadora del renacimiento de las artes marciales, rescato el hecho paradójico que implica el aparecer del Aikido en forma definitiva al mismo tiempo que la técnica humana muestra su cara más fría y despiadada durante la Segunda Guerra Mundial, reflejada en campos de concentración y bombas atómicas. ¿Casualidad? ¿Coincidencias?
Prefiero ver en el surgimiento del Aikido la manifestación de una respuesta como una crítica a la violenta condición de la humanidad, o dicho en palabras del mismo Morihei Ueshiba. El mundo seguirá cambiando dramáticamente, pero la lucha y la guerra pueden destruirnos totalmente. Lo que ahora necesitamos son técnicas de armonía y no de enfrentamiento. Se requiere el arte de la paz y no el arte de la guerra. En la actualidad, las artes marciales ya son un patrimonio de la humanidad, pero inevitablemente, como todo lo que habiendo surgido en otras culturas, Occidente hace propio, llegan traídos de la mano de marcos de utilidad, perdiendo así parte de esa indefinición con la que se recrearon en su momento. Llegadas al mundo occidental se definen, y por lo tanto se limitan, como deportes de combate, métodos de defensa personal, de tipo civil o militar, gimnasias, formas alternativas de cuidado de la salud, etc. Sin embargo, el Aikido y otras artes marciales no muy populares aún mantienen su forma tradicional, puesto que han logrado evitar su caída en el campo utilitarista. Como formas tradicionales orientales, hablan de otro lugar y de un tiempo cada vez más lejano, pero como arte marcial son una expresión del arte, y por lo tanto también lo son de la cultura de nuestro tiempo. El arte, esa actividad inútil como diría Oscar Wilde, ese saber impreciso siempre en peligro de caer en la red de la utilidad o de desaparecer, es ese espacio de indefinición en el que me siento tentado a ubicarme cada vez que llega a mí la pregunta ¿qué es el Aikido? Bueno, eso como modo de presentación, como para tener el puntapié de por dónde pasamos el por qué, digamos, artes marciales y violencia de género. Para eso prefiero enfocarme en el aspecto, vamos, de las artes marciales como decía ahí en el texto, el aspecto transformativo de las artes marciales, que se da de dos maneras. Por un lado tenemos el aspecto transformativo de las artes marciales de quienes practicamos las artes marciales, ¿no? Los sujetos que nos acercamos a practicar un arte marcial, los y las practicantes de artes marciales, necesitamos una disponibilidad a la transformación. Eso se consigue o se llega a ese tipo, digamos, de posibilidades a partir, digamos, de lo que se diría la suspensión del juicio. Por un momento hay que dejar caer todo el ropaje, volcar el vaso, digamos, de viejos conceptos y para estar disponible para asimilar las nuevas propuestas que nos van dando nuestros maestros y que hacen a una forma de manejarse que es particular de cada dojo. Bueno, también, a ese punto voy a volver después. También las artes marciales en sí también tienen un carácter transformativo, como decía ahí en el texto. Se van adaptando a los tiempos que le van tocando en cada momento y si bien tienen ese carácter de tradicional, porque repetimos ritos y formas que vienen heredadas, las artes marciales se van adaptando a cada momento y no son de la misma manera. Lo fueron en el 1500 como lo fueron en el 1900 y seguramente, y no van a ser tampoco a partir, digamos, del 2000, van adaptándose a los tiempos que le tocan. Entonces, por lo tanto, no debería extrañarnos tanto, vamos, la relación de artes marciales y violencia de género. Porque si algo tiene en común, o sea, la mismidad que hace a lo que se va transformando en un arte marcial, es el estudio de la violencia. En nosotros, internamente y en nuestras sociedades. Cada vez es más evidente que el ser humano no es una isla. El ser humano no está aislado en sí mismo, donde puede trabajar su carácter y por lo tanto su carácter violento, su carácter confrontativo, su carácter conflictivo, de una forma aislada, cerrada, como si la sola meditación, el solo trabajo sobre sí mismo fuese suficiente, sino que interactuamos permanentemente y nuestra subjetividad, nuestra forma de ser, está todo el tiempo en relación a otras. No se construye sola ni se construye en forma definitiva. Siempre se está transformando y siempre está transformándose en relación a lo que sucede a su alrededor. Y resulta que nuestro alrededor, en los tiempos que corren, están sobreinformado. Vivimos en un constante impacto de información mediática y a través de las redes, pero sin darnos cuenta, también sucede que a nuestro alrededor no solamente hay una multiplicidad de voces, sino que en verdad existe como una serie como de, podría decir, discursos
únicos, que finalmente siempre terminan reafirmando lo mismo permanentemente y terminamos asumiendo formas de pensar que creemos que son nuestras y realmente no hemos hecho más que seguir siendo la copia de lo que se está imprimiendo en tanto cultura en nuestro tiempo. Por esa misma razón, si vamos a construirnos en la búsqueda de nuestro carácter, necesitamos construir nuestro carácter en base a una articulación con el resto de la comunidad en la cual nos toca vivir y asumiendo parte de la información permanente que nos llega. No solamente hacer el trabajo de suspensión del juicio, muy necesario para que la información que nos llega no impacte directamente con con un preconcepto nuestro, con un prejuicio, que aparte, como insisto en este punto, todo lo que nosotros previamente creemos que pensamos está promovido por el discurso que está en los medios, en las redes, en los medios masivos, en lo que se entiende como el sentido común, lo que se llama la hegemonía del pensamiento. Y probablemente ante ciertos fenómenos que se nos cruzan, respondemos inmediatamente sin mucho análisis, por no permitirnos esta suspensión del juicio, este silencio, y lo que vamos a hacer simplemente ser máquinas repetidoras de lo que en el sentido común va imponiendo a su manera. Por esa razón considero que las artes marciales no pueden estar ajenas porque están inmersas en este mundo. Los dojos son espacios urbanos, son espacios de comunidad, y los sujetos que practicamos o enseñamos artes marciales no estamos aislados, no somos inmunes a la información que corre a nuestro alrededor, y de alguna forma vamos a seguirla replicando en nuestras acciones o vamos a transformarlas también con nuestras acciones. No podemos estar inmunes a eso. A ver si me estoy quedando algo en el camino. Acercamos del por qué. Si me van quedando cositas en el medio, por favor, no duden en comentar, que una vez que termine mi exposición me gustaría encontrar algún par de preguntitas ahí en los comentarios para poderlas responder expresar más específicamente a lo que surja. Bueno, en definitiva eso somos. Las artes marciales se han dedicado a estudiar las distintas formas de violencia como técnica de control, como método de combate, pero al mismo tiempo como la violencia se va construyendo en el interior de cada uno de nosotros y cómo controlarla. Y hoy día una de las formas de que se expresa la violencia y no en estos tiempos es la violencia de género. Y acá trato de responder a una pregunta que me hicieron en su momento cuando publiqué el flyer, es ¿por qué no hablar de violencia en general y que la violencia no tiene género? En vez de estar hablando específicamente de la violencia de género y mezclar las artes marciales con un aspecto puramente ideológico y todo eso. Bueno, la respuesta es que la violencia de género tiene sus particularidades. En este punto yo voy a tratar de ser muy respetuoso porque posiblemente esté viéndome, sé por ejemplo que está escuchándome Moy y la tiene reclara en ese aspecto. Y me olvidé de decir, este es el cuarto encuentro, que ha hecho el dojo en base a la jornada por el 25 de noviembre, y en otras ocasiones, las primeras ocasiones que se hicieron articulando con Moy y con una chica Mariana, no me acuerdo el apellido, que es psicóloga. Lo hemos hecho de distintas maneras porque siempre la cuestión interdisciplinaria es muy rica, y bueno, ahí yo aprendí mucho con ellas. Moy hablando del aspecto jurídico y sociológico, esta chica, la psicóloga, hablando del aspecto psicológico. Bueno, a ese punto quería llegar. La violencia de género no se expresa únicamente físicamente, y de eso digamos que es la instancia última, final que se va dando. Por eso es que cuando hablamos de artes marciales y violencia de género parecía ser que lo único que se limitaría sería la autodefensa femenina, que lo voy a tocar más adelante. Pero el tema de la complejidad de la violencia de género es que se da de muchas maneras sutiles y las voy a pasar a describir.
a grosso modo. La violencia de género puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser verbal, puede ser sexual. Tiro unos ejemplos. Económica es la restricción, digamos, del acceso al dinero a la mujer para tenerla controlada. Verbal es la denigración, el maltrato verbal. Sexual es el forzar tener relaciones sexuales. No hace falta que sea un violador en la calle, digamos, puede ser, digamos, en relaciones conyugales. Sencillamente el no querer y tener que acceder igual es una forma de violencia sexual. Psicológica principalmente el principal factor de violencia que se aplica, que es el de tener a la mujer en una sensación de inferioridad, de menosvalía. Todo eso hace que después finalmente llega a las instancias de violencia física y uno dice, ¿y por qué no se dio cuenta antes? ¿Por qué no hacen nada? Bueno, toda la situación previa de violencia de género que estoy describiendo, las de psicológicas, económica, social, verbal, llevan al control. Y finalmente las formas de violencia física es la expresión disciplinadora, digamos, de la, de la violencia, digamos, de la violencia. Y acá me paso a una parte más conceptual. Violencia de género tiene dos términos, violencia y género. Cuando hablamos de violencia hablamos, que eso es lo que trabajamos en las artes marciales, violencia es el daño intencional a otro. Pero hablamos de violencia de género. Y la violencia de género tiene una cuestión que es violencia de género, o sea, es un daño intencional a otro por su condición de género. Cuando hablamos de condición de género estamos hablando que el género tiene mandatos. O sea, ser hombre o ser mujer en relación como género es cumplir con una serie de requisitos. Y las formas de violencia que se aplican en relación al género tienen que ver con el hecho, vamos, de que la mujer que recibe esa violencia es porque no está cumpliendo con las normas de género que se le imponen. Entonces, ¿qué es? Ese discurso que venía hablando, y no que hay un discurso todo el tiempo permanente, que tiende, vamos, a denigrar a la mujer y se expresa de muchas maneras sutiles. Cómo se da ese mandato se va mostrando a través, digamos, de chistes, frases cotidianas, saber, como frases dadas, por ejemplo, o sea, las mujeres no saben manejar, si te agarra la tarjeta de crédito te la gasta todo, las mujeres a la cocina, todo ese tipo, vamos, de ese discurso, que es lo que finalmente va consiguiendo, es que el aval es justificativo para que el violento se vaya cada vez explayando más en sus prácticas violentas. Y lo que empieza con una violencia verbal, y después una violencia económica, o sea, lo trata mal, después le va limitando su acceso al dinero, después eso le va llevando a una violencia psicológica donde le va bajando su estima y le va desempoderando. Finalmente va llegando a la violencia física, donde ya la víctima de la violencia física no es tan fácil llegar, digamos, a la parte, digamos, de evidenciar que está viviendo esa situación y poder hacer lo que debe hacer. Bueno, todo eso estamos hablando de lo que hablábamos recién, de chistes y demás, y frases que van haciendo a los mandatos de género. Estamos hablando de estereotipos, ¿no? Es lo que dice estereotipos, y bueno, es lo que hay que tratar, digamos, de poco a poco ir deconstruyendo. Y que esa violencia, bueno, como quiero recordar, esa violencia viene a ser disciplinadora. Viene a ser, digamos, porque se lo merece. Y el tema es, ahora vamos a la cuestión del discurso, ese discurso que se va dando hasta no hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando, quizás ahora ya cada vez alguien se anima menos a hacer esa pregunta, pero me acuerdo ese capítulo, digamos, de los simuladores donde alguien relata un caso de violencia de género donde el marido la golpea, la deja en coma, y después él va y la busca para seguirle pegando con un matafuego en el hospital. Y el personaje de La Ponte hace el chiste, hace el comentario de, bueno, no le habrá sido infiel, y todos lo miran, ¿no? Pero bueno, eso a mí me pasó, digamos, de escuchar esas cosas, digamos,
Bueno, pero capaz que algo hizo ella. Entonces, todo ese es el discurso que hace que la violencia de género, la violencia física, está como mitigada porque está de cierta forma justificada, porque hay un discurso ahí que la avala, porque algo habrá hecho. Me ha pasado trabajando en la noche, en seguridad, más de una vez, no digo una vez, muchas veces, incluso me ha pasado en la calle, digamos, de intervenir en una situación, digamos, donde hay un varón está agrediendo, maltratando, empujando, gritándole a una mujer, incluso pegándole, me ha pasado trabajando en boliches, y que alguien salte diciendo, pará, que es su esposa, pará, que es su novia. ¿No? Ese sentido, digamos, de pertenencia deja a la mujer la situación de violencia como que, bueno, está permitida porque es una cosa. Y bueno, ahí también el tema de diferenciar lo que es la violencia doméstica, intrafamiliar, que no, o sea, puede ser violencia de género y al mismo tiempo violencia intrafamiliar, pero la violencia de género es específica del hecho, digamos, de que a quien es agredido es a la mujer o a una disidencia, también puede ser un disciplinador por el hecho, digamos, de una disidencia sexual, como las personas gays, lesbianas, por el hecho de no cumplir con lo que tienen que ser. Entonces, la forma, nosotros como hombres aplicamos la violencia porque somos el aparato disciplinador que pone en su lugar a esas mujeres o a esas disidencias. Por eso hablamos de violencia. Esto más que nada es para responder de qué es violencia de género y por qué hablamos de violencia de género y no hablamos de violencias en general. Porque es una violencia que está avalada por un discurso que si no hacemos el trabajito, ese discurso lo tenemos todo el tiempo y lo seguimos replicando. Y bueno, entonces esto me lleva, vamos al tercer capítulo, que sería como el que iría cerrando. ¿Qué podemos hacer desde las artes marciales? Primer punto, vamos. Aquí quiero aclarar un par de puntos. Primero, negar la violencia de género no va a contribuir a que eso desaparezca. Insisto en el punto, vamos, de la supresión del juicio. De primero informarse mucho, escuchar y tratar, digamos, de no responder rápidamente porque responderíamos con los preconceptos que tenemos y no responderíamos de un criterio formado que hay que elaborarlo. Estamos en un proceso, vamos, de mucha información y que hay que irlo elaborando. Y eso nos llevaríamos a una situación de armonía social que es el fin último, ¿no? Que buscan las artes marciales, por ejemplo, como el aikido. Y eso también nos llevaría a adoptar una postura marcial del cuidado, que no es el cuidado, digamos, de que vení, el cuidado protector, digamos, de veníamos como vos no podés defenderte, yo te defiendo. No. Practicantes, digamos, de artes marciales, todos en el aikido, por lo menos así supongo yo que todos tenemos un poco, vamos, de ir formando, queremos empoderar, deberíamos querer empoderar, vamos, a los demás y a nuestras compañeras y a nuestras hijas. También corresponde empoderarlas. Y esto me lleva al punto, vamos, de la autodefensa femenina, que es un punto interesante. Yo también hice talleres de autodefensa femenina, también un aspecto integral, también abordándolo, digamos, de lo jurídico, de lo psicológico, porque no es solamente saber defenderse físicamente de un agresor, porque por lo que te dije, lo que vengo diciendo antes, los agresores no son tan fáciles, no es que viene en la calle un desconocido y te golpea, eso también es violencia de género, si es por tu condición de mujer o tu condición, digamos, de gay o tu condición de lesbiana, viene alguien a golpearte, es violencia de género y es un desconocido y ahí podría aplicar tranquilamente las técnicas de arte marcial, de defensa personal y te resultaría como un método, digamos, de preservarte. Pero lo más probable es que las violencias de género se den en etapas más complejas, como venía diciendo antes, con otro tipo de violencias psicológicas o verbal. Y entonces acotar a que, bueno, hay que aprender a defenderse, o como algún bestia por ahí, como Bolsonaro, dijo, bueno, las mujeres tienen que estar armadas y se acabó la violencia de género. No se acaba la violencia de género estando armados, no se acaba la violencia de género con la autodefensa femenina. La autodefensa femenina tiene algo muy valioso, que es el empoderamiento. Las artes marciales tienen ese aspecto, que es el empoderamiento. Pero para eso es muy importante el trabajo que debemos hacer los instructores. Porque, ¿qué pasa?
es muy posible, es una opción de empoderamiento de las artes marciales para una mujer que sufre violencia de género. Pero es muy importante que los instructores y los practicantes también, que ya llevamos un tiempo comprometidos con la práctica, cuidemos el espacio de nuestro espacio de práctica. Volviendo un poco atrás, ¿no? Empezar desde el día de mañana, desde hoy mismo, observar qué tipo, digamos, de códigos se manejan dentro, digamos, de los espacios de práctica. Si es un espacio donde sigue replicándose, digamos, ese mandato, digamos, de género que decía antes, donde circulan chistes machistas o chistes, digamos, de homosexuales, porque a veces son espacios donde están muy masculinizados y se cierran, así como espacios como clubes de amigos, y no se tiene en cuenta que quizás el día de mañana ingresa un compañero que es gay, digamos, y eso fue una situación, digamos, que la tuve que trabajar bastante en mi grupo de práctica, que, que no es, el dojo no debería ser un club, y los clubes deberían también ir también reviendo, digamos, y creo que lo están haciendo, y eso es también responde a la pregunta primera: ¿por qué artes marciales y violencia de género? ¿Por qué no? Los clubes, espacios masculinizados, cerrados, clubes de fútbol y demás, ya tienen su trabajo, digamos, de género, porque entienden que eso corta las posibilidades, digamos, de que ingrese disidencias, y también estamos hablando en este caso específico también de mujeres que sufren violencia. Si en el espacio donde estamos dando el arte marcial no es receptivo a ese tipo, vamos, de problemáticas. Entonces, y eso, bueno, eso requiere, digamos, no es que hay que salir un poco, vamos, yo siempre insisto, vamos, el tema, vamos, de las masculinidades, tenemos que salir de la posición de la defensiva, vamos. No, dejemos no es que estábamos equivocados y ahora estaba todo mal, no, tranquilos, suspensión del juicio, volcar el vaso, volverlo a llenar. Cuidado. La práctica del cuidado es también generar espacios cómodos. Y estaría genial que en nuestros espacios de práctica, si se acerca una compañera que sufre de violencia, vamos, se encuentre cómoda, porque se encuentra en un espacio donde se la puede llegar a entender. Ahora, donde el discurso, digamos, de que la culpabiliza por recibir la violencia, no está ahí también. Tenemos como la fantasía que los dojos son como lugares pulcros, que están completamente aislados, digamos, de la contaminación informática del exterior, como oasis. Y ojalá fueran así, pero no lo son, porque los que estamos ahí practicando somos gente del mundo y compartimos. Podemos hacer el esfuerzo de tener momentos de silencio, vamos, y de recepción de lo que va diciendo el maestro y de meditación en el momento de práctica, pero en un momento nos relajamos y surge nuestra cotidianidad, también se mete en el dojo. Y ahí es donde podríamos ir teniendo ese trabajito, digamos, de atención plena, como se propone siempre en las artes marciales, de atención, y cuidarnos de no replicar, digamos, estos patrones que mencionaba anteriormente. Y bueno, como para ir cerrando, que creo que ya dije todo lo que más o menos apunté hoy, que de la posición defensiva. Bueno, y también seguirse informando, eso es re importante. Yo te estuve buscando algo, pero no me quería explayar en ese punto porque creo que se consigue, si hay interés, protocolos de acción. Hay algo que no pude encontrar un material como para decirlo con claridad, pero hay algo que se llama la ruta crítica, que las mujeres que sufren violencia de género no pueden salir, no es una cosa que, listo, ya está. Así como decíamos, ¿no? La autodefensa femenina, le pegas unos sopapos al que viene a reírte y listo, no. Tampoco es sacarse, decirle, no, van a hacer la denuncia todo rápido. No, hay todo un trabajo de contención que hay que hacer, y eso aparece de protocolos de trabajo. Yo en ese punto no me voy a explayar mucho porque no lo tengo tan clara, pero me estoy informando, estoy haciendo en este momento una diplomatura sobre acompañamiento comunitario en violencia de género, y me voy informando muchas cosas nuevas que las estoy procesando, así que espero que invitarlos a ustedes también a informarse de esas herramientas, ¿no?
y tenerlos. Estuve viendo que en los distintos ámbitos, clubes, lugares de tango, de baile, van armando sus protocolos de violencia de género. Y yo creo que también estaría bueno que tengamos nuestros protocolos de violencia de género, digamos, en los dojos. De ver, analizar, digamos, qué de lo que va quedando de nuestra práctica, digamos, tiene ciertos caracteres sexistas y si los podemos irlos retocando sin tener que, por eso vamos a tirar por la borda, digamos, milenios de tradición marcial, pero algo se puede hacer siempre, y crear espacios cómodos y abiertos. Bueno, cierro con un último texto, también vuelvo a leerme a mí mismo, un texto que me parece que es muy, también va en la línea de de qué forma relacionamos las artes marciales con la violencia de género. Se llama Apología del Desequilibrio. En un tiempo donde se ha instalado la ilusión de la individualidad, el Aikido se hace presente para hacernos dar cuenta de lo limitante que resulta ser esta perspectiva. Porque no existe una práctica individual del Aikido, y por lo tanto no hay posibilidad de realizarnos como Aikidokas sin un otro que nos acompañe en nuestra práctica. Si persistiéramos en esa ilusión de individualidad, nos podríamos confundir y terminar creyendo que la práctica solo apunta a que aprendamos técnicas marciales al momento de tener el rol de Nage. Nage es quien se defiende de los ataques. En tanto, el rol de Luke, el que ataca, nunca se vería capitalizable como aprendizaje. Así, la atención se posaría en los saberes que iría incorporando Nage en la ejecución de las técnicas sin poder ir más allá. Bien sabemos que esto no es así. Sabemos que en el momento de la realización de la técnica siempre hay dos sujetos aprendiendo, y por esa misma razón hoy me predispongo a posar la mirada en la otra mitad que hace a esta práctica. Hoy quisiera rescatar el saber que hace a la tarea de Luke. Recuerdo que Luke es el que ataca y el que recibe la técnica. Porque ante actitudes distintas al momento de asumir los diferentes roles que hacen la técnica de Aikido, seguramente surgen saberes distintos al momento de desplegarnos en esta práctica. Nage nos enseña a ser estables, equilibrados, a no persistir empecinadamente, a movernos, a permanecer relajados ante lo confrontativo, siempre atentos a conservar nuestro equilibrio y nuestra estabilidad. En definitiva, a no perder ciertos parámetros de comodidad aún en medio del conflicto. Sin embargo, la experiencia de Luke pasa por otro lado al momento de desplegarse la técnica de Aikido, y es a través de esa experiencia que Luke nos enseña otra cosa. Ser Luke nos enseña a ser, desde lo incómodo, nos enseña a desequilibrarnos, a aceptar lo inevitable del desequilibrio y la posterior caída, para así también aprender a reequilibrarnos, a reconstruirnos. Nos enseña a asumir la incomodidad cuando se vuelve inevitable. Así cada día, con cada caída, con cada desequilibrio, tanto en la práctica como en lo cotidiano, se da nuestra posibilidad de irnos construyendo, de irnos realizando. Y si nos vamos realizando es a través de ir aprendiendo a reconstruirnos desde la deconstrucción, reequilibrándonos desde el desequilibrio, levantándonos tras la caída, acomodándonos tras la incomodidad. Aprender a reconstruirnos desde el desequilibrio es animarnos a desmontar nuestras acostumbradas escalas de valores para rearmarlas, rearmándonos nuevamente. Es animarse a reinventarnos. El acto metafórico de volcar el vaso para volverlo a llenar, condición necesaria para mantener nuestra mirada de principiantes día a día al momento de retomar la práctica, requiere justamente de un vuelco, una caída, un desequilibrio. Así cada caída se vuelve una oportunidad de volver esos conceptos ya instalados, de subvertirnos a nosotros mismos, evitando que sedimenten y cristalicen esos valores que nos definen, nos condicionan y nos autolimitan en lo cotidiano. Desde nuestra propia subjetividad y continuando con este ejercicio propongo desconfiar de cada concepto que nos constituye, que pretende definirnos, propongo pensarnos todos los días nuevamente, propongo desconfiar de lo estable si no se somete a la inestabilidad, propongo pensar cada concepto aprendido ayer como un preconcepto desde mañana. Y si hablamos de desequilibrio, no hay elementos más desequilibrantes que el otro. Ese otro que irrumpe con su extrañeza, con su mirada distinta, con su lenguaje diferente. Ese otro que nos pone en jaque, o mejor dicho, pone en jaque nuestras ilusiones de control, seguridad y equilibrio. Bajar nuestras defensas, tirar abajo esos muros que en la pretensión de protegernos finalmente nos autolimitan, salir de posiciones fijas e ir al encuentro de lo distinto, de lo desequilibrante, de lo incómodo, son pasos ineludibles si pretendemos continuar en un camino de aprendizaje. Finalmente pensar que si existe salvación, no la vamos a encontrar en el endurecimiento de lo propio, ni mucho menos pretendiendo volverlo absoluto, sino en la acción disolvente y resquebrajante que nos genera en nuestro sentido de propiedad cada encuentro con lo otro.
Si existe salvación, la hemos de hallar en el encuentro con lo distinto, desequilibrándonos, reequilibrándonos y reinventándonos. Si existe salvación, está en un diálogo que trascienda toda diferencia con el otro. Cuando escribí esto, lejos estaba, digamos, de la realidad que toca vivir hoy, digamos, con tanta información sobre la perspectiva de género. Y realmente me suscribo a mí mismo en ese punto. Necesitamos, el otro en este caso es inevitablemente, digamos, esa mirada que ha traído los feminismos han traído acá a nosotros, y ponernos en duros, ponernos en defender lo propio, porque es lo conocido y nos parece que está bien, simplemente es un límite. No vamos a mejorar si nos permitimos disolver un poco, resquebrajarnos un poco y vamos a seguir al encuentro de esa cosa, de eso otro distinto que está ahí y nos incomoda, nos desequilibra, y hay que acostumbrarse también a estar en ese estado de desequilibrio. Una palabra que está muy de moda últimamente es interpelación, y creo que hay que dejarse interpelar, desequilibrar por el discurso que viene, es el contradiscurso ante lo hegemónico, lo normal, lo que nos vamos con normalizado, que llega un contradiscurso que es el de los feminismos, y nos hacen pensar un poco la realidad en la que vivimos. Y no está mal. No está mal. Y podemos ser respetuosos de las artes marciales, respetuosos, vamos, de las tradiciones, respetuosos, vamos, del clima, digamos, de armonía que tiene que haber en cada dojo, en cada espacio de práctica. Pero al mismo tiempo también podemos ser cuidadosos y tener un lugar, digamos, para no dejar que se siga, digamos, reproduciendo esas lógicas machistas que en definitiva simplemente están limitando a la otra mitad del género humano, y a las disidencias la están limitando simplemente por el deseo nomás de preservarse ese discurso. Bueno, voy a ponerme a leer un poquito los comentarios antes de cerrar, a ver si... espero no mandarme ninguna macana. Los comentarios, a ver qué hay. ¿Cómo hago para ver los comentarios? Acá, en transparente están todos. Acá, Maxi, saludito. Entonces ayudarían a equilibrar el estatus. No, espera. No me escribo mucho que me lo borro. A ver. Entonces ayudarían a equilibrar el estatus mente y cuerpo y espíritu. ¿Por qué se me va? No puedo leerte, Maxi. Se me va acá de extensión. Bueno, sí, justamente eso es lo que decía, ¿no? Maxi, pregunta sobre el fortalecimiento de la mente y el espíritu. Sí, tal cual, digamos. Es el aspecto de empoderamiento que dan las artes marciales, y permitiría a quien es potencialmente víctima, digamos, de violencia de género, empoderarse y no ser víctima de violencia de género. Pero hay que salir también un poco, digamos, no hay que descuidar el aspecto comunitario, siempre digo, o sea, solos no nos salvamos. O sea, es una parte importante, pero también hay que tener en cuenta el aspecto comunitario, porque genera... voy al punto ¿no? Las armas de la violencia de género, del violento en el campo de la violencia de género, no son sus puños solamente, son sus palabras, y sus palabras están fortalecidas por un discurso previo. Entonces, romper ese discurso, debilitar ese discurso en la medida que podamos en nuestros espacios, va a hacer que ese discurso no tenga tanta fuerza. Eso con respecto al empoderamiento, ¿no? Digamos, que puede brindar las artes marciales. A ver, por acá. Bueno, la pregunta, muy como siempre ella, con sus preguntitas. Bueno, las artes marciales sí ayudan, digamos, a formar nuevas masculinidades, o profundizan la masculinidad violenta hegemónica. Y, o sea, las artes marciales sí cada vez se descubren más a sí mismas como una herramienta que es quien la transmite, y también cómo la recepciona el alumno, que cada vez está más en evidencia que lo mismo, o sea, cualquier materia, cualquier elemento, cualquier saber que nos llegamos se puede aplicar para un lado o para el otro. Yo creo que tiene un montón de herramientas para
para permitir, digamos, la desconstrucción de una nueva masculinidad. Por ejemplo, el Aikido, tranquilamente, el Aikido, digamos, se basa, digamos, en la armonía, en el controlar una situación conflictiva, tratando de evitar que haya la menor violencia posible, el menor daño, no solamente preservando a nosotros, sino el menor daño hacia un agresor. Y eso rompe un poco con la idea, digamos, de violencia, de masculinidad hegemónica, donde es lo duro contra lo duro, vamos, de romperle la cara al otro. Entonces tiene otro enfoque, digamos, la técnica y la filosofía del Aikido van muy juntas y podrían seguir yendo juntas más allá todavía, ¿no? Profundizarse, que un poco no lo que trabajamos con Pensar Aikido, que dejar que esa forma, digamos, de pensamiento y de filosofía entre más allá, y sí, también deberíamos tener los elementos para desconstruir las masculinidades, entender que lo duro, lo rígido no es la forma de irnos desarrollando. A ver. Bueno, sí, acá Moy la tiene reclara con respecto de violencia de género, digamos, y demás, así que ella lo que dice, ¿no? Que acompañar la ruta crítica es fundamental. Lo que decíamos, ¿no? La violencia bueno, el concepto, digamos, de medio como que se lo estoy robando un poco a ella, ¿no? Lo de la cuestión, digamos, de la autodefensa comunitaria, ¿no? Acá ella menciona el alerta temprana comunitaria, que es un concepto que ella está trabajando, que lo ha acuñado, lo está desarrollando, y espero que las políticas lo tengan en cuenta para practicarlo prolijamente. La comunidad es nuestro principal escudo. Tincho, al final no te escribí. Para eso es buenísimo que hayas podido estar. A ver, te leo un cachito si puedo leerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. A ver. No. Fíjate tanto que. A ver, que se lo quiero leer a este muchacho de Neuquén, que también me decía un amigo que hace artes marciales y también. ¿Los machistas? Sí. A ver. Estoy complicado para poder leer los comentarios. A ver. No puedo leer el comentario, de Tincho completo. Sí, bueno, sí, es tal cual, Tincho. Bueno, sí, es la cuestión de dejar pasar. Yo tengo una cuestión con el tema del Aikido, es mucho eso, ¿no? Dejar pasar, digamos, ante la agresión. Y está muy bien. En los comentarios. Sí. De dejar pasar. Bueno, sí, es tal cual, Tincho. A ver, bajar un poquito el volumen esto. De dejar pasar es una de las partes, digamos, de la práctica del Aikido, digamos, de no hacer, yo lo entenderíamos, de no hacerse cargo. Pero hay que tener cuidado porque tampoco, un poco nos tenemos que hacer cargo. Entonces, o sea, los varones. Entonces también tiene otro aspecto, el arte marcial del Aikido, vamos, el tema del Irimi. El Irimi es la entrada, vamos, al centro del conflicto. Y yo creo que también, yo abogo mucho por eso. Sin chocar, sin violentar, sin romper, pero sí con mucha decisión, ir al centro del conflicto también es parte fundamental de las artes marciales. Y posicionarnos en ese punto donde ser el centro, del conflicto cambia la perspectiva, y ahí nos damos cuenta, del potencial que tenemos para modificar las cosas. Si no estamos afuera, vemos un conflicto desde afuera, o somos el blanco del conflicto, pero el Irimi es un concepto interesante para trabajarlo, daría boya para trabajar, que hacernos centro, del conflicto, y ese caso creo que nos toca a los instructores, hacernos centro del conflicto, y el primer paso es la apertura, la escuchamos, para después saber con la mayor
ecuanimidad posible, no sé cómo decirlo, siempre sabiendo que podemos equivocarnos, pero por lo menos que la intención seamos de aportar algo al, a la cuestión, ¿no? A ver. Sí, eso bueno, sí, los guetos masculinidad es... Sí, en algún momento hay que sí, trabajar los grupos de masculinidades aparte, digamos. Las artes marciales están como masculinizadas, pero son espacios, debieran ser espacios eh, llamados diversos, tanto de mujeres como de varones practicantes. Y que obviamente estaría genial que ese espacio no esté masculinizado. De que, no, o sea, si hay un asado, digamos, una juntada, digamos, de practicantes de artes marciales, no sean las chicas practicantes las que hacen la ensalada y los muchachos practicantes que hacen el asado y después de comer se quedan sentados y ellas lavan el plato, ¿no? Entiendo que no debería pasarnos eso. Debería ser espacio donde realmente digamos, se jueguen otro tipo de prácticas. Y lo mismo, bueno, ni hablar del tipo de humor que corre y demás. Yo creo que ya deberíamos dejar de lado, vamos, en casi todos los aspectos, ¿no? El uso del humor a través, digamos, del machismo, a través de la homofobia, a través de la xenofobia también. Bueno, así que... Sí, sí, sí. Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos. Y no podemos ser empáticos, ese es otro tema, ¿no? Y cierro con esto para ya ir dejando. Ser empáticos. No podemos ser empáticos si no hacemos un poco de suspensión del juicio, si no nos dedicamos a escuchar. Me abrió la ventana. Se abrió la ventana de golpe. Si no hacemos suspensión del juicio, si no escuchamos eh, con la mayor apertura, vamos, lo que nos están diciendo estas chicas en las calles, que por ahí a veces puede ser que no gusten las formas, pero no es eso lo que están diciendo es otra cosa. Y, y yo creo que corresponde digamos, a un budoka, a un practicante de artes marciales, a un pretendido samurái, eh, tener esa calma, esa gravedad de espíritu de saber escuchar y darse cuenta que está pasando mucho más ahí de lo que los medios te dicen del, del ataque simple. ¿Mm? Bueno, un gusto haber hecho esta charlita, un gusto que haya habido recepción, que haya habido intercambios y bueno, nos seguimos comentando cualquier cosita, el video quedará.